Los incentivos incorrectos son capaces de corromper a las personas más honestas y descarrilar las iniciativas más nobles. Déjame te cuento cómo este concepto cambió por completo mi manera de ver el mundo y entender a la gente. Todo comenzó hace un poco más de 10 años en Canadá, cuando empecé mi primer trabajo. Yo soy ingeniero civil y tuve la fortuna de caer en el proyecto de infraestructura más grande del país en el momento. Con apenas 23 años y recién graduado, mi experiencia más significativa hasta el momento habían sido unas míseras pasantías, donde lo más emocionante que hice fueron barrer pisos y meter facturas en una base de datos. Nunca había visto algo de la magnitud a lo que me enfrentaba. Un proyecto de miles de millones de dólares con miles de empleados, decenas de empresas y muchísimo escrutinio gubernamental. Apenas arrancó, empecé a notar que las dificultades más grandes que afrontaba el proyecto eran lejos de ser técnicas. La mayoría eran contractuales. De hecho, lo que más preocupaba a mis jefes no era cómo construir la obra, sino cómo lidiar con la cantidad de obstáculos burocráticos que se presentaban a diario. Esto no era para nada lo que yo me esperaba ni para lo que me había preparado en la U. Desde mi punto de vista como novato recién graduado, parecía que nadie en el proyecto realmente estaba interesado en que la obra se construya. Era evidente que el cliente, cada subcontratista, cada consultor y cada sindicato tenían sus propios intereses que resguardar. Y por lo general, dichos intereses estaban en conflicto entre sí. Lógicamente, cada conflicto entre los partícipes del proyecto creaba más trabas y obstáculos para que la obra avance. Como joven ingeniero no entendía por qué las cosas tenían que ser así. Tenía un enorme respeto por mis jefes y los otros miembros del proyecto. Era gente inteligente, preparada y honrada. ¿Por qué no se podían poner de acuerdo para que el proyecto avance? Cada que sacaba el tema y lo cuestionaba, todos me decían que así eran las cosas y que con el tiempo y la experiencia lo entendería mejor y dejaría de molestarme. Pero no a mí. Tengo un espíritu rebelde por naturaleza y yo sé que no iba a poder conformarme a simplemente volverme parte del problema y vivir tranquilo. Entonces, casi 3 años después de haber empezado el proyecto, frustrado, confundido, desmoralizado y sin respuestas, decidí dejar la industria de la construcción, convencido de que al probar otros horizontes profesionales encontraría una carrera libre de estos problemas. Pero pasó algo inesperado. Muy pronto después de que salí, me empecé a dar cuenta que este patrón se repetía por todo lado. Me di cuenta que este problema no era exclusivo de la industria de la construcción. Era algo intrínseco de nuestra sociedad, pero no lo podía descifrar, no lo podía describir ni encontrar la causa. Hasta que empecé a leer sobre economía. Y ahí fue cuando tuve esta epifanía. Me di cuenta que todo a mi alrededor se podía explicar con una sola palabra: incentivos. Entendí que el sistema que rige nuestra sociedad, la democracia capitalista, está basado en incentivos. A diferencia del comunismo, el feudalismo o cualquier otro sistema dictatorial, autocrático, represivo, donde las cosas se logran por obligación, dictámenes u órdenes, en la democracia capitalista las cosas se logran por incentivos. Aunque parezca una sobresimplificación de un sistema muy complejo, es precisamente esta simplificación la que nos permite entenderlo y apreciarlo como deberíamos. No te dejes confundir por gráficas, fórmulas o términos complicados que escuchas en las noticias o lees en libros de economía. La economía no es acerca de la plata, los mercados o la deuda. La economía es acerca de las personas. Es simplemente la ciencia que estudia cómo la gente interactúa en la sociedad. Y no lo digo yo, lo dice Paul Krugman, Nobel en economía. Y pues ya que casi todos los que probablemente están viendo este video y yo vivimos en una democracia capitalista, es importante que entendamos cómo funciona. Esta simple idea ha sido responsable por sacar al mundo entero del subdesarrollo. Antes del capitalismo, el 95% de la gente en el mundo vivía en la pobreza extrema. Hoy es menos del 10%. Si los incentivos son correctos, el capitalismo funciona como tiene que funcionar, catalizando la innovación y el desarrollo. Así es como hemos logrado crear el internet, la aviación y las películas de Hollywood, entre otras cosas grandiosas que ha hecho la humanidad. Pero no todo es color de rosa. Si los incentivos son nocivos, los resultados pueden ser catastróficos. Así es como hemos creado el cambio climático, la desigualdad económica y la crisis de información falsa en las redes. Y por esa misma razón, el proyecto en el que trabajé estaba lleno de problemas. Porque los incentivos de cada empresa estaban completamente desalineados. No todos iban atrás del mismo tesoro. Pero lo más triste de todo es que cuando entiendes de este problema también te das cuenta que el mundo está lleno de malos incentivos y los empiezas a ver por todo lado. ¿Por qué los noticieros están más interesados en generar controversia y entretenimiento que en reportar las noticias? Porque sus incentivos son los ratings, no informar a la gente. ¿Por qué los doctores están más interesados en tratar síntomas que en prevenir enfermedades? Porque su incentivo es curar enfermos, no prevenir que la gente se enferme en primer lugar. ¿Por qué los inversionistas están más interesados en gastar dinero comprando acciones en sus empresas que invirtiendo en el crecimiento de las mismas? Porque su incentivo principal es el precio de la acción, no el bienestar de la empresa. Y la manera más fácil de subir el precio de las acciones es comprando más de ellas. ¿Por qué los legisladores votan por leyes perjudiciales para el pueblo?
Porque su incentivo es la reelección, y aunque el pueblo vota, el pueblo no paga por la campaña. ¿Y por qué las redes sociales están más interesadas en promover contenido controversial y adictivo que en ayudarte a conectar con tus amigos? Porque su incentivo es cautivar tu atención, porque mientras más tiempo pasas en su plataforma, más ganan ellos en anuncios. Y no me malinterpretes, yo no pienso que la sociedad es perversa ni que la gente es mala por naturaleza. Simplemente creo que vivimos en un mundo que está lleno de malos incentivos que desafortunadamente nos empujan a actuar con inmoralidad y egoísmo. La realidad es que vivimos en un mundo que premia el éxito del individuo sobre el bienestar colectivo. Y no te lo tomes personal, son simplemente las reglas del juego que, por desgracia o por fortuna, nos tocó jugar. Pero lo hermoso de todo esto es que el mundo también está lleno de buenos incentivos que nos ayudan a innovar, colaborar, descubrir, crear y prosperar. La clave es promover los incentivos que funcionan y descartar los que no. Mientras más entiendas este concepto, más vas a entender y aceptar a la gente a tu alrededor y a la sociedad que te acoge. Pero también vas a saber cómo jugar el juego que te tocó jugar. En lo que a mí consta, prefiero no hacerme mala vida culpando a la gente por todo lo que sale mal en el mundo, ni sacando el comodín de la víctima cuando la vida me juega una mala mano. Me considero un tipo empático hasta la médula. Antes de apuntar con el dedo me pongo en tus zapatos para ver cómo se siente. Porque al final del día todos tenemos que poner comida sobre la mesa y un techo sobre nuestra testa. Ese es nuestro principal incentivo.